Bien, visión. ¿Alguna vez han intentado caminar de noche totalmente oscura? En sus dormitorios, y necesario, o la experiencia fabulosa que dicen que entraron a las minas de Potosí, por turismo. Ahí uno se da cuenta de la necesidad de un sentido tan simple como es la visión. Y los que usamos lentes también nos damos cuenta de la necesidad de obtener esta prótesis que nos ayuda a mejorar nuestra visión. Pero ahí nos damos cuenta de algo que nos falta. Bien. Y la luz es una onda electromagnética que se transmite a través de protones. Esa es la definición de siempre. Ya en relación a la verdad que por segundo punto. Y lo que nos interesa de la luz, porque nosotros percibimos estas ondas electromagnéticas, y lo que nos interesa son dos parámetros muy importantes, como es la reflexión y la refracción. Veamos la reflexión. En la imagen vemos que cuando la onda electromagnética choca contra una superficie, se refleja, ¿verdad? Y es el cambio entonces de dirección que experimenta un rayo luminoso cuando choca contra una superficie. Este término lo mantuve rebotando. Y esta ley es importante. El rayo incidente, vemos nosotros, el que choca contra la superficie, el rayo reflejado y la línea perpendicular a la superficie se encuentran en el mismo plano. Bien. Y necesariamente en una superficie como esta, el ángulo de reflexión o de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces este rebote permite pues que esta sala esté iluminada, va rebotando y ilumina. Bien, y es muy importante diferenciar del otro fenómeno que es el que sí se aplica a nosotros en el globo ocular, la refracción de la luz. Y nos indica que es el cambio de dirección. Si veamos aquí, tanto el lápiz como la figura a la izquierda, es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda luminosa cuando pasa de un medio transparente como es el aire a otro con una densidad diferente que puede ser agua o aceite o el vidrio. Cambio de velocidad, sí, porque la luz viaja más rápido en el vacío que en el aire y que en líquido. Si la luz pasa de un medio más denso, se acerca a la normal. A ver, veamos, oigan. Veamos esto, ¿no? Si la luz pasa a un medio más denso, se acerca a la normal. Efectivamente, más denso, entonces este ángulo de refracción se acercará más a la normal. Una línea perpendicular a la superficie, sí. Y si pasa de un medio a un medio menos denso, al contrario, podríamos decir, en este caso, queremos ver qué pasa con el lápiz dentro del agua. Y cuando pasa uno menos denso, se aleja de la normal. Bien, esos son los dos elementos básicos que nos interesa de óptica: reflexión y refracción. Tenemos 4 ejemplos diferentes. Es interesante. Cuando la luz pasa del aire al material de la lente, que es vidrio, o puede ser plástico, en la actualidad son materiales más livianos, ¿no es cierto? Su velocidad va a disminuir y su trayectoria se curva hacia el eje principal, se va hacia su eje principal. Entonces la luz va a tender a hacer esto. Y bien, aquí en la figura de arriba
vamos a ver vamos a observar los tres rayos que nos interesan. Estamos haciendo lo más simple, jóvenes, ¿ya? El rayo paralelo, a ver, vayamos, tenemos tres: azul, rojo y verde. El rayo paralelo nos dice que llega paralelo al eje principal, se refracta y pasa por el foco de la imagen. Entonces, llega paralelo al eje principal. El eje principal es este, paralelo, muy bien. Se refracta, sí, ha sufrido una refracción, y pasa por el foco de la imagen. El foco es este y pasa por el foco. Perfecto. Ese es el rayo paralelo. Segundo rayo, el rayo que pasa por el foco del objeto. O sea, tenemos, este es el foco, pasa por el foco del objeto, se refracta, ¿sí? Se refracta y sale para. Vamos a ver respecto a todo rayo luminoso que choque contra una superficie que sea refractante, por un vidrio, plástico, etc. Bien, esos son los tres rayos que vemos aquí. ¿Cómo se forman estas imágenes? Cuando el objeto está más allá de 2F, el objeto está más allá de 2F. Acá tenemos entonces el foco y el objeto está efectivamente más allá, ¿no es cierto?, de 2F. F y 2F, sí está lejos. Entonces, en ese caso, la imagen es real, invertida, ¿sí?, y de menor tamaño. Cuando el objeto está más allá del foco, más allá de dos focos, entonces tenemos la imagen real invertida. Lo clásico, ¿cuál es? El microscopio, ¿verdad? Y el ojo, por supuesto. Cuando ahora el objeto se junta, cuando el objeto está entre F y 2F, entre F y 2F, entre el foco y dos focos. Entonces está, si estuviéramos arriba, tenemos entonces entre el foco y dos focos, aquí. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño. Imagen real, sí, es real. Es invertida si la flecha está, el objeto está hacia arriba, y en la imagen tenemos hacia abajo. Entonces es una imagen real, invertida y de menor tamaño, o de mayor tamaño, perdón. En esta, cuando el foco, cuando el objeto está en el foco, no se forma imagen. Y punto. Y esta otra es interesante cuando el objeto está en el foco, o sea, entre el foco y el objeto, el eje principal, se refleja, pero se refracta y se forma una imagen virtual de mayor tamaño y en la misma posición. Y esto es lo que vemos generalmente con la lupa, es así. Muy bien, entonces para nosotros es importante estos elementos básicos y claros de lo que es o son las lentes y lo que vamos a estudiar en el ojo. Bien, y ven ustedes que algo que me llamó la atención, porque nosotros pensamos que el cristalino es el principal o la principal estructura que determina la agudeza visual, y resulta que no. Como hemos visto que refracción es el cambio de dirección en toda estructura que sea ¿cómo podríamos decir? Que sea transparente, ¿no es cierto? Entonces la luz va a pasar por córnea, humor acuoso, cristalino y vítreo para recién proyectarse en la retina. Y entonces el objeto, cada una de estas estructuras tiene índices de refracción. Y podemos ver, por ejemplo, que el aire, su índice de refracción es 1. O sea, ese va a ser nuestro punto de referencia. Y luego cualquier otra estructura que tenga mayor densidad que el aire va a tener un mayor índice de refracción. La córnea con esta cifra, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Interesante. Y todo eso va a sumar entonces una serie de potencia del ojo, y esa potencia se la describe con dioptrías,
y el ojo tiene esa capacidad de 59 dioptrías, es decir, de ver un objeto a larga distancia, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo y con toda claridad, la imagen invertida, real, de menor tamaño, con 59 dioptrías. Es como si nos pusiéramos un lente grande para poder ver esa capacidad. Es nuestra máxima capacidad de visión que nosotros tenemos, 59 dioptrías. Muy bien, seguimos adelante. Esto está bien. Espero que les guste y no se aburran. ¿Cuántos utilizan esto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y básicamente tenemos dos lentes. O soy miope o soy hipermétrope. Y algunos astigmatismos. ¿Cierto? Bien. Eso es lo que utilizamos. Entonces son lentes correctores para que se cumpla la ley de que el objeto sea reflejado en la retina. Si me quito mis lentes veo borroso. Me pongo los lentes y veo claro. Y está adecuado para que sea a distancia. Y entonces veamos qué pasa en un ojo miope. Nosotros en un ojo miope el globo ocular está más acortadito, no está tan redondo. Está como ovoideo con su eje vertical. Y en el miope, entonces el objeto, ¿dónde se refleja? Se refleja antes de la retina. Y nosotros podemos utilizar entonces uno de estos lentes, de estos tres lentes, o un bicóncavo, o un plano bicóncavo, o cóncavo convexo. En el ejemplo se ha utilizado un lente plano cóncavo. Y esto ha permitido entonces que el foco se alargue y pueda proyectarse a la retina con esas características de menor tamaño, real e invertido. Entonces, en la miopía, como dice el texto, la imagen se forma delante de la retina, no está en su foco, y se corrige con lentes divergentes. Lentes divergentes, cualquiera sea ello, dependiendo mucho del déficit visual que uno tenga, se puede utilizar cualquiera de ellos. ¿Bien? Entonces, en un miope, como el foco está alterado, se utilizan para corregir lentes divergentes y que el foco ya permita la proyección hacia la retina, que veamos con claridad. En el hipermétrope, donde la imagen se forma detrás de la retina. Y entonces lo que se utilizan ahora son lentes convergentes, o bicóncavo, o plano convexo, o cóncavo convexo. Y entonces observamos que con ese lente que estamos colocando atrás, estamos corrigiendo el foco y por lo tanto la imagen se proyecta en su totalidad sobre la retina. Para los miopes, divergentes. Para los hipermétropes, convergentes. Lo que estamos haciendo acá es simplemente tener una imagen visual que recaiga estricta y completamente nítida sobre la retina. Muy bien. Vamos, seguimos, estamos bien. Ya lo conocen esto, han estudiado histología muy bien, en anatomía, conocen muy bien la estructura del ojo. Sin embargo, siempre nos olvidamos lo más importante, de manera que vamos a hacer una recapitulación de lo que nos interesa, ¿no? De todo el ojo. Y veamos esta imagen aquí, nos está dando una buena representación del ojo, donde vamos a ver el iris. ¿Dónde está el iris? Aquí está el iris, el cristalino y los procesos ciliares amplificados. Tiene tres envolturas, recordemos. La más externa es la esclerótica, la media que es vascular, la coroides, y la más interna que es la retina. Tres capas, de adentro hacia afuera, retina, coroides y esclerótica. Tres capas fibrosas. Y tiene estos elementos que son transparentes, refringentes, permiten la refracción, córnea, ¿cierto? Humor acuoso,
cristalino y humor vítreo para que la imagen se proyecte a la cetina. No podemos olvidarnos de ninguno de ellos y por supuesto nos interesa saber de que esta apertura, que es la pupila, permite mayor o menor entrada de luz. Y como podemos ver, para la acomodación, eso es lo que hacemos con todo, primordialmente con el cristalino. Nosotros permitimos acomodar la imagen con mayor o menor curvatura, permitimos acomodar con nitidez sobre la cetina, para visión cercana y para visión lejana. A la derecha y arriba vemos cómo el cristalino se va a volver o más circular o más ovoideo, ¿no? O más, ¿sí?, de menor diámetro en su eje vertical a mayor diámetro en su eje vertical. La contracción gracias al músculo ciliar. Y esa es la acomodación que nosotros hacemos. En este momento, aquellos que están escribiendo acomodan para visión cercana y luego inmediatamente dirigen al proyector y hacen visión lejana. Están haciendo una acomodación permanente, lejana y cercana. Y gracias a que a estos músculos que tenemos nosotros, músculos relajados en el constrictor cristalino, y vean ustedes, este es lo que me interesa de acomodación, es esa capacidad automática del ojo de su enfoque y mantener imágenes nítidas ante objetos lejanos o cercanos. Podemos ver cómo el cristalino cambia en su eje, visión lejana, se ha vuelto más vertical, y en visión cercana su eje horizontal es la que va a cambiar. Muy bien, entonces uno de los principales, porque la córnea no la podemos mover, ¿no es cierto? No la podemos mover, la córnea es fina, no tiene esa capacidad, pero sí el cristalino para poder y permitirnos este fenómeno de acomodación, que es muy importante para nosotros. Bien, el iris y la pupila. Entonces vemos que el cristalino nos ha permitido tener una acomodación para visión lejana y o cercana. Bien, vemos al iris y la pupila. La pupila es la apertura del iris. El iris es la membrana que está ubicada entre la córnea y el cristalino, ¿no es cierto? Actúa como un diafragma de lente, que bueno, antes sí me servía mucho pues el tener que utilizar ese ejemplo, pero ahora ¿quién conoce cómo funcionaba una cámara antigua? Esas las que teníamos que regular la apertura, la entrada de luz y todo eso. Nadie ahora utilizan el lente de su celular, no saben cómo funciona. Sí, nadie sabe cómo funciona excepto el que lo ha fabricado, pero probablemente hay para, ni siquiera, miren, apenas enfoco, ya está a distancia o a corta distancia, igualito me sale muy bien la fotografía. Sí, puede ser rápido, lento, lo que sea, pero no tengo que estar ajustando, andarte un poquito más allá. No, esa lente, esas cámaras funcionan de otra manera que no la sé. Lo cierto es que antes necesitábamos ajustar el diafragma para mayor entrada o salida de luz. Muy bien, ¿qué hace entonces el iris al actuar como un diafragma? Permite mayor o menor entrada de luz. A mayor entrada de luz, ¿qué habrá? Menor nitidez, ¿no es cierto? Y a menor entrada de luz, mayor nitidez. Y eso pueden ver en su compañero cuando está mirando hacia distancia, la pupila se dilata. Y cuando acercan a su cuaderno, la pupila se contrae. Mayor diámetro a distancia, menor diámetro a corta distancia. Eso es lo fabuloso de esta simple membranita que es un diafragma. ¿Dónde más hay diafragma? La vida diaria ahora con la cámara fotográfica. ¿Dónde más hay diafragma? Algunas válvulas. ¿Alguien conoce un diafragma? El microscopio, pero claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de esto? Sí, gracias, es el principal elemento que todavía queda. Ahora no sé si con los nuevos se mantendrá ese diafragma o tendrá otra regulación automática de control. Bien, entonces con estos elementos iniciales
vamos a entrar a algo que es fabuloso ya. Hemos visto que lo otro es simplemente óptica. Es repasar óptica, hemos repasado óptica, hemos visto lo que nos interesa, cómo entra la luz, que la luz se refracta, así. No es reflexión, es refracción. Y debemos ajustar el foco, y el foco se ajusta en base al diafragma, y la nitidez en base a la mayor entrada de luz, en base con mayor o menor contracción del iris, y el lado determina una mayor entrada de luz o menor entrada de luz. Ahora, ya la luz entró, ya la luz ingresó y ha tocado sobre la retina. Y a la derecha tenemos nosotros una microscopía, una imagen microscópica, muy preciosa, realmente la de abajo todavía mucho más preciosa, que no nos va a permitir mentir, ¿no? O imaginarse. Tal vez los primeros se imaginaban mucho, pero ahora no se ve y se diferencia claramente que existe alguna diferenciación visual entre una y otra capa que siguen a continuación. Y recordemos que la capa más externa es la capa pigmentaria. Esta capa pigmentaria nutre, va a dar nutrición a los fotorreceptores, y en el hombre, sobre todo en el humano, permite la absorción de la luz para que no haya reflexión de la luz. Para eso sirve, para que no exista reflexión. Entonces absorbe a los rayos luminosos, y lo que hace es básicamente eliminar este fenómeno y distorsión de la imagen, y nos dan nutrientes como vitamina A. La primera capa, entonces, ahí tenemos. La segunda, conos y bastones, pero conos y bastones de los segmentos externos, porque el cono y bastón es largo, pero lo han dividido así. Lo que más se nota y resalta en esa capa es justamente la capa receptora, los segmentos externos de las células que captan la luz. Ahí están las moléculas fotorreceptoras en discos. La siguiente capa, la limitante externa, unión celular que separa los núcleos de los fotorreceptores de sus segmentos, núcleos de sus segmentos, ¿listo? Entonces, membrana limitante externa, capa nuclear externa, contiene los núcleos de los conos y bastones. Y ojo, aquí está, no podemos, no es una imaginación, no es que al autor se le ha ocurrido decir, bueno, hasta aquí llega, hasta aquí no. Visualmente vemos pues que es diferente, ¿no es cierto? La plexiforme externa, que es la sinapsis entre fotorreceptores y células bipolares. La siguiente capa nuclear interna contiene núcleos de células bipolares, horizontales, amacrinas y de Müller. Muy diferente, entonces acá hay núcleos de esas células. Luego viene la plexiforme interna, sinapsis entre células bipolares y células ganglionares. Capa de células ganglionares contiene los núcleos de las células ganglionares, y luego la capa de fibras, donde están los axones de las células ganglionares. Todo eso entonces es una disposición vertical del principal sistema de distribución de las células en la retina. Bien, entonces hemos mencionado eso, repitiendo: capa pigmentaria, de conos y bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, y finalmente la capa de fibras. Bien, seguimos. ¿Y cómo captamos la luz? Recuerden que la luz, habíamos dicho una pasadita de las... son ondas electromagnéticas que son transportadas por protones. Entonces estos protones van a chocar contra las células receptoras, van a chocar contra los pigmentos que absorben esa energía lumínica. El espectro, el arco iris es un espectro, ¿no es cierto?, de luz. El azul es un espectro de ondas electromagnéticas. A la derecha está la representación de
las longitudes de onda que captan los conos. No está la representación de los bastones. Es importante que ustedes que de en adelante guarden una información vital. Existe un mayor número de bastones que conos. Y es grande la diferencia. Bastones 90 a 120 millones en cada retina. Y conos 4 a 100 a 6 millones. Podemos redondear 100 millones de bastones, 5 millones de conos. Es una relación de 10 a 1, ¿no? Más o menos. Y su longitud de onda de absorción de este espectro luminoso es diferente. Para los bastones está capacitado para hacer esta absorción de 507 nanómetros de absorción de longitudes de onda. Por lo tanto, su visión va a ser en condiciones de baja luz. Estamos haciendo una síntesis muy importante ahora. Y a esa capacidad de ver, de captar estas ondas electromagnéticas bajo intensidad de luz baja, se llama visión escotópica. Y tiene un fotopigmento que es diferente al de los conos, es la rodopsina. Bien, veamos ahora, aquí está el espectro de los conos. Azul es su máxima absorción, cercano a los 440 nanómetros. Probablemente van a encontrar alguna diferencia en uno u otro libro, pero sabemos que está por ahí. El verde, y su pigmento, a diferencia de los bastones, se llama cianopsina. Bien, ciano es de azul, ¿no es cierto? También. El verde, su máxima, ojo, miren, es una curva, ¿no es cierto? No es que solo sea a esa característica, no, es una curva, pero su máximo poder de absorción está en la cifra que estamos dando, porque yo podría ver el verde está entre los 400i hasta los 600i, pero no me sirve, entonces voy a redondear y voy a decir la máxima para el azul está en los 440, para el verde la máxima está en los 540 y su fotopigmento es la cloropsina. De verde, cloropsina. Cianopsina, azul. Me han dado los colores, ¿cierto? Ciano. Bien. Y para el rojo, la máxima capacidad de absorción está mucho más allá, 575 nanómetros. Y también, para que nunca se olviden, su fotopigmento eritro es rojo, entonces será la eritropsina. Fácil de acordarnos. Sabemos el color. Para el azul, su fotopigmento cianopsina, porque es rojo. Para el verde, cloro, la clorofila. Y para el rojo, eritro, que es rojo. Los eritrocitos, ¿qué color tienen? Rojo. Bien. Y estos conos están encargados, a diferencia del anterior, de visión de alta agudeza, detalles y colores, y funcionan mejor con mucha luz. Totalmente diferentes. Y veamos la imagen de la derecha. Si bien así con cifras no nos dice nada, 90 a 120 millones, digan, esta es la distribución espacial. Bueno, la figura de allá nos dice, a ver, en rojo están los conos. Y en, ¿qué es? Café. Sí, café, claro, los bastones. Y efectivamente en esta distribución pues veo de que hay una mayor proporción de bastones respecto a los conos. Y según la información que me da esta imagen, es que hay una gran concentración de conos al centro y menos concentración de ellos en la periferia, es caso. Y a la inversa, prácticamente al centro no existe ningún bastón y la mayoría o todos están distribuidos en la periferia o circundando a la fobia. Eso es visual. Ahora bien, lo transformaré en una gráfica. Y tengo una gráfica donde vemos que existen, a ver, vamos a ver, esta es la región de la fobia. O sea, se toma la fobia como el centro y de ahí se va hacia la región nasal o la región temporal. Y casi es una distribución como un espejo, ¿no es cierto? La distribución de los bastones. Vemos nosotros cómo se distribuyen en ambos lados. Alcanza un pico máximo con este número de 100, ¿qué unidad me dice acá?
por milímetro cuadrado a la 10 a la 3. Milímetro a la menos 2 sería micra 0,0. Y observo que la mayor densidad, conforme se aleja también del centro, va disminuyendo más. Entonces tengo la periferia al centro, cercano a la fóvea, tengo mayor concentración de bastones y se va distribuyendo hacia la periferia. Pero qué increíble es la curva de los bastones, de los conos. Es un pico, casi nada, prácticamente nada en la base o en la periferia, y cuando nos acercamos al centro, en la fóvea, ahí está la mayor concentración de conos. Esta gráfica es muy elocuente respecto a la distribución de bastones y conos. Y alguna vez van a ver, es que es lindo tener curiosidad. Esta noche, si hay luz, si hay estrellas, comienzan a mirar y de pronto van a ver que hay una estrellita por la periferia. Está tirando. Se acerca y desapareció. Otra vuelta, va, no estoy alucinando, sino estoy mirando la gran estrella, pero por aquí hay una lucecita y veo y no hay. Claro, mi visión periférica tuvo la capacidad de captar ese pequeño rayo de luz que llegaba acá. Y cuando dibujo los conos ahí, no, porque mis conos no funcionan con tan baja intensidad de luz. Hagan la prueba. Se puede comprobar que efectivamente los bastones sirven en intensidad de luz baja. Pero cuando yo dirijo mi centro óptico hacia esa luz baja, no veo, porque mis conos no tienen esa capacidad de agudeza visual. Bien, ¿qué más me interesa de esto? Hemos visto la capacidad, los fotopigmentos, hemos visto su distribución, sus características esenciales. ¿Qué más me interesaría de esto? Nada más, muy bien, saber que redundar de que aquí al centro, en la fóvea, está la mayor densidad de conos. Y conforme nos alejamos del centro, la densidad es mayor de los bastones. Bien, seguimos. Bien, ¿qué es lo que debo guardar ahora como información de mis bastones? ¿Dónde está mi bastón? Aquí está mi bastón. Veo yo la parte donde están los fotopigmentos, donde están los mitocondrios, la parte nuclear y la parte sináptica. Es así que está estructurado ambos conos y bastones, pero yo voy a ver la imagen de la izquierda. Ese es el bastón. Y que me dicen, primera parte, ya habíamos visto más o menos anteriormente en la lámina anterior, que es, miren qué increíble, 500 a 1000 veces más sensibles a la luz que los conos. Entonces, en una noche de oscuridad, cuando todos los gatos son pardos, ¿cierto? No hay colores, no hay sombras que se mueven, están mis bastones. Sí, porque si no veo, si yo ese gato lo veo debajo de un poste de luz, y así, que tiene color amarillo, anaranjado, blanco, negro, pero cuando se aleja de la luz es pardo, no hay diferencia de colores. Cuando está abajo, hay buena intensidad, puedo ver colores, y cuando se aleja, utilizo mis bastones pueden identificar, porque son más potentes que los otros. Primero, entonces luego, tienen una adaptación lenta a la luz. Alta sensibilidad, son muy sensibles a la mínima cantidad de luz. Y como hay tantos bastones, 300, 100 millones de bastones, y apenas tenemos 1 millón de células ganglionares, entonces, para formar el nervio óptico no van a ser 100 millones de fibras, no, entonces lo que hay es un fenómeno de convergencia. Y van a ir 300 más o menos bastones a una célula ganglionar. Para su estimulación necesitamos baja luminosidad. Vemos nosotros el segmento externo que contiene el pigmento que se llama la rodopsina y está conformada de dos partes, la opsina y el retineno. Y a la derecha vemos cómo
es todo un proceso donde se ve estos cambios de esta molécula que van a pasar finalmente desde su forma química de 11-retinar, 11-cis-retinar, donde vemos acá 11-cis-retinar, van a pasar a todo transretinar. Y para esa formación, para ese proceso, pasan por beta, lumi, meta, meta 1, meta 2 y finalmente la transformación. Pero esto alguna vez tratábamos de que se memorice, pero no es posible, ya la memoria es corta, ni en su celular, no aguanta eso. Bien, entonces yo debo guardar. Sé que es todo un proceso de pasos, uno detrás de otro, pero finalmente en todo este proceso se parte de esta forma química que es la 11-cis-retinar, aquí tenemos, a todo transretinar. Y como ven es un proceso en algunos de ida y vuelta. Bien, esta transformación, ahora, ¿por qué es importante recordar esto? O sea, pasa de, ¿qué se llama esta forma de pasar de cis a trans? En química, bioquímica. Isomérico, mano derecha, izquierda, en izquierda la veo como entonces, ¿qué tenemos acá? Lo fundamental ahora, ¿por qué y para qué me interesa saber que pasa de una forma cis a otra trans? Porque en este proceso va a hiperpolarizar al receptor. ¿Y cómo se hiperpolariza? Los canales de sodio se cierran, claro, no hay ingreso de sodio. O sea, la luz, vean qué interesante, ¿eh? En la mayoría de los ejemplos que hemos visto en somestesia, hay despolarización, significa que el estímulo permite la entrada de los canales o abre los canales de sodio y permite que el sodio ingrese. Pero acá no. La luz lo que ha producido en esta transformación de cis a trans, o a todo, va a hiperpolarizar y cierra los canales de sodio. Entonces, al no ingresar sodio, se hiperpolariza y probablemente sigue saliendo potasio, ¿no es cierto? Y disminuye, entonces, vean, como esto está hiperpolarizado, la siguiente célula que está después de ella, la célula bipolar, pierde ¿qué? Su control, que todavía no sabemos si es hiperpolarizante o despolarizante. Si se ha hiperpolarizado, entonces ya no estimula a la célula bipolar. Ya podemos deducir eso. Se ha hiperpolarizado y su contacto con la célula bipolar desaparece. Ya no va a tener acción sobre ella. ¡Qué bien! Disminuyendo entonces la liberación de ciertos neurotransmisores, ¿sí? Ya no hay la liberación de los otros. Y entonces el impulso nervioso se está inhibiendo. Miren qué lindo. Ha quitado la inhibición de la célula bipolar. La célula bipolar ahora puede trabajar y va a estimular al nervio óptico, a la célula ganglionar, y la célula ganglionar envía potenciales de acción. ¿Hemos comprendido esta parte? El rayo luminoso ingresó, actuó sobre esta porción, transformó de cis a trans la rhodopsina, así vamos a resumir, pero esta transformación modificó el potencial de membrana, hiperpolarizándola. Entonces, si hay hiperpolarización, no tiene su acción sobre la célula bipolar. ¿Qué significa esto? Entonces, que este fotorreceptor estaba inhibiendo a la célula bipolar. Y al desaparecer esta inhibición, la célula bipolar comienza a disparar potenciales de acción, o no son potenciales, son potenciales locales sobre la célula ganglionar. Y esta célula ganglionar, ahora al recibir información, dispara potenciales de acción. Ah, qué lindo, oigan, miren qué increíble. Ha tenido que producir una hiperpolarización, es decir, ha tenido que inhibir al fotorreceptor para que funcione el resto. ¿De acuerdo? Muy bien, no se van a olvidar de eso porque es fundamental para nosotros. Muy bien, sigamos adelante. Ahora hemos comprendido bastones. Ahora vamos a comprender conos. Miren, voy a dividirlo así porque cuando hacemos la estructura química o sináptica de la retina, me pierdo en algún momento. Es como si le hubiera preguntado a mi Google, ¿cómo llego acá? Y me da una y resulta que no es acá y el otro así. Y me ha mandado por el camino más largo, pero ya me perdí, si podía haber ido por acá. Algo así sucede con las
estructura sináptica de las retinas. Pero separándolas, comprendo mucho mejor la función de cada una de ellas. Me ha costado tratar de que comprendan así, porque todo está ahí mezcladito, todo está mezclado. Pero no les interesa bien, ya han tomado apuntes, ¿no es cierto? Bien, aquí vemos entonces que en su forma es un poco diferente, ¿cierto? Tenemos, realmente se parece un cono, ¿no? En especial la parte externa donde están los pigmentos. Sabemos que hay 3 pigmentos en cada cono, diferente pigmento. Tenemos esa capacidad. Y entonces, estos hemos mencionado que tienen la visión fotópica, diferente a la escotópica. Escotópica, oscuridad para los bastones, y visión fotópica con alta luz para los conos, visión fotópica. Bien, y son responsables de la percepción del color y de la agudeza visual. Gracias a los conos ustedes pueden escribir bien el librito. ¿Sí? Gracias a los conos ustedes pueden levantar la mitad de un grano de azúcar. Gracias a los conos ustedes pueden enhebrar una aguja. Veamos qué es eso. ¿Sí? Ya nos utilizan, ¿verdad? Bien, entonces tenemos eso. Y hemos visto, ahora, ¿qué se llaman estos? A diferencia, la rhodopsina es el pigmento de los bastones, y el conjunto, los 3 pigmentos, van a recibir un nombre que se llaman conopsinas, porque están en el cono, o iodopsinas. Cualquiera de los 2 nombres nos está indicando entonces que son las sustancias, son los fotopigmentos de los conos, y de los cuales tenemos la ciano, la cloro y la eritro. ¿No es cierto? 3 opsinas, llamadas conopsinas o iodopsinas, y se encuentran, como en los conos o en los bastones, en el segmento externo. Y veamos ahora, esto también me interesa. En la oscuridad, los conos liberan constantemente glutamato. ¿Qué están haciendo entonces? Están estimulando a la célula bipolar, y la célula bipolar está siendo inhibida con esa estimulación. Al recibir la luz también se hiperpolariza o detiene esta liberación. Entonces, cuando están en la oscuridad, liberan glutamato, viene la luz, se hiperpolariza, y al igual que los bastones, entonces deja de inhibir a la célula bipolar. Su diferencia, baja sensibilidad. Sí, no, necesitamos muchos protones para poder estimular a esta parte externa, muchos. Otra capacidad importante, responde con rapidez a los cambios de luz. Rápida adaptación a la oscuridad, entonces requiere alta intensidad de luz. Estos conos son diferentes. Ahora en este momento están funcionando sus conos, principalmente. Y claro, un poquito de mis bastones, si estoy viendo por ahí unas manchas oscuras, no puedo identificar, pero sé que hay algo allá, muy diferente. Voy viendo y sí, ahí se me perdió. Pero cuando veo acá, sí, tengo más capacidad de poder ver que hay algo acá. Y puedo ver cómo mi dedo, en qué momento se va a acercar. Estoy haciendo un poco de campimetría. Ahí ya lo veo, ahí veo mi dedo que se mueve hasta ahí va mi campo visual. Qué increíble, pero no puedo ver, oigan, con claridad, no puedo ver ahí si hay algo que se mueve, sí, pero no puedo ver que sean 2 dedos y que sea el índice y el medio, no. Visión periférica, bastones. Acá sí, con claridad, y voy a hacer acomodación, porque mi vista estaba a distancia. Estoy viendo con claridad la ventana, pero quiero ver ahora mi dedo. Cuando mi vista está allá, es interesante, veo 2 dedos. Ahora voy a ver un dedo. He tenido que acomodar por el cristalino, pero además con el índice, mayor y menor intensidad de luz. Entonces ven cómo cambia y la posición de mis ojos, porque estoy enfocando, estoy buscando el foco óptico, doble dedo y ahora un dedo. Cuando enfoco un dedo, veo 2 ventanas. Una ventana, 2 dedos. Un dedo, 2 ventanas. Acomodación, etc. Pero estoy haciendo funcionar en esto mis conos y allá, a la periferia, los bastones. Bien. Vemos entonces, hemos visto los 2 grandes receptores, ¿cierto? Bien, vayamos ahora. Abajo a la izquierda veo algo bien simple. Veo
que la célula receptora toma contacto con la célula bipolar y esta con la célula ganglionar. Los dos primeros me producen potenciales locales y la célula ganglionar transforma ello en potenciales de acción. No nos vamos a olvidar, bipolar y fotorreceptores provocan o producen potenciales locales. La célula ganglionar transforma ellos en potenciales de acción. Pero me interesa sobre todo esta disposición lineal, columnar. Es una columna, cono bastón, célula bipolar, célula ganglionar. Esa es la disposición simple de 3 células. Y acá efectivamente está vía directa, es una vía directa de envío de la información a través desde el fotorreceptor a la célula bipolar y a la célula ganglionar. Y disculpe, pero no sé por qué se ha alterado todo esto y en especial esto le falta el fondo blanco. Bien, y en la vía lateral ahora, esta es la directa, y vamos a agregar 3 células, las células amácrinas, las células ganglionares, que están dispuestas lateralmente. Bien, ¿qué hacen las células bipolares? Vayamos ahora a estudiar a la siguiente. Hemos estudiado cono, hemos estudiado bastón, ahora estudiamos célula bipolar. Transmiten señales, ya sabemos, no nos vamos a olvidar, desde los cones a las células ganglionares. Perfecto. Pero esto me hubiera gustado, tal vez lo dejo para mañana, porque esto es bien importante. Sí, porque sin esto no voy a poder comprender bien. Y el fondo es blanco, no sé por qué se ha desconfigurado. Pero bueno, esto vamos a dejarlo, ¿ya? Por favor, sin esa imagen no vamos a poder comprender, y es importantísimo. Entonces vamos a dejar la célula bipolar y nos vamos ahora a la siguiente. Recuerden que había otras 2 células, ¿no es cierto? Bien, estas ahora se llaman células amácrinas. Ya podemos estar viendo que esta célula amácrina hace contacto entre la sinapsis de las células bipolares con las células ganglionares. Bien, efectivamente son mediadoras. Oigan, ahí está haciendo sinapsis entre ellas. Es como un mediador, efectivamente, tanto de una célula bipolar con la ganglionar. Es como un portero, ahí está. ¿Quién sale, quién entra? ¿Quién sale, quién entra? Tú no, tú sí, tú no, tú sí. Eso es lo que está haciendo. Va a filtrar la información. Va a permitir que por esta vía vaya la información y esta otra no. Entonces son la mayoría inhibidoras y por lo tanto, ya saben, el neurotransmisor que se libera es el GABA o la glicina. Son 2, les dije, el glutamato es el excitador por excelencia. Y los otros son excitadores e inhibidores dependiendo de su receptor. Bien. Solo viendo la figura podemos afirmar que efectivamente reciben señales desde las células bipolares y van a modular la actividad de las células ganglionares. Estamos repitiendo lo que dije, ¿sí? Regulan, modulan y van a producir sobre todo inhibición lateral. Esta es una función importante porque con eso estoy filtrando información excesiva, innecesaria. Estoy permitiendo entonces que la información que era muy grande, yo vea algo que no está claro, filtro esto y ingresa solo por acá, entonces estoy logrando que la imagen sea más clara. Nitidez, y aumenta el contraste. Sí, el contraste, por ejemplo, entre el mueble y el machón este, ¿no es cierto? La columna con el mueble. Hay un contraste, o el contraste que veo entre la pantalla y lo que les rodea, y más aún el contraste de esta placa de adorno versus la claridad de la pared. Para eso sirven entonces las células amácrinas. Inhibición. Y algo interesante, oigan, algo interesante, permite la detección de la dirección del movimiento de las imágenes. Gracias entonces a estas células amácrinas, claro, si inhiben a uno y permiten la estimulación del otro, entonces ese contraste me va a permitir ver la dirección del movimiento y la velocidad del movimiento. Ya aquí, ya en la retina, estamos viendo de que se produce esta característica de poder discernir si ese objeto está estático o se mueve. ¿Es una tortuga o es una gacela? O es simplemente una estatua, tortuga o gacela. Gracias a esa dirección de los movimientos
o la dirección y la velocidad, es que yo puedo determinar eso. Las células a máquinas, entonces, por su inhibición lateral, me permiten determinar estas características. Bien, ahora las otras, ¿dónde están las otras? Células a máquinas, células, estas son las a máquinas, estas son las horizontales. Vean ustedes aquí arriba, más específico, célula horizontal está tomando contacto con las células fotorreceptoras. ¿Y qué hacen? Aumentan el contraste de la imagen y se adaptan a la luz mediante la inhibición lateral. Haga otra vuelta, vean, la luz está llegando aquí totalmente, pero para que ustedes puedan discernir el centro, blanco, azul, blanco, amarillo, un borde negro y este es de cuadro, pues esa luminosidad tiene que ser filtrada, y es filtrada gracias a estas células horizontales que inhiben lateralmente esa información en exceso. Inhiben a los fotorreceptores vecinos, entonces tú te excitas, tú no, listo. Adaptan a la luz y oscuridad evitando la saturación y conectan múltiples. Estas ya permiten, no es una a una como viene acá, sino tal vez como tendríamos acá. Esta célula horizontal está tomando contacto con muchos fotorreceptores. Muy bien, seguimos. ¿Qué ha pasado? Se me desconfiguró todo. Voy a tener que revisar. Bien. Células ganglionares. Aquí está. Las células, hemos estudiado las características del fotorreceptor, de la célula bipolar, que nos falta un poco, células a máquinas, células horizontales, y ahora pues oigan, sin estas nosotros no vemos, porque si se daña su salida, el nervio óptico ya por detrás de la órbita, como sucede por ejemplo en un tumor de hipófisis, crece y por ahí están entrando los nervios ópticos, hacen la decruzación, luego van a formar luego del quiasma óptico, las radiaciones ópticas. Vean ustedes, ahí crece el tumor y comienza a alterar a las fibras. Retina bien, todo lo que está en el ojo muy bien, pero las fibras ganglionares, esos axones de estas fibras se dañaron, ahí no hay visión. Listo. Bien, pero ¿qué hacen ellas? Miren que son interesantes. Oigan, ya sabemos que están en conexión de esta línea directa. Perfecto. Y van a transmitir a través del nervio, quiasma óptico y tracto óptico hasta la corteza. Listo. Mañana vamos a ver ese trayecto y diferencian dónde termina un objeto y empieza otro. Ah, qué lindo, oigan. Ahí está. Entonces ustedes pueden determinar 1, 2, 3, 4, 5 objetos acá gracias a las células ganglionares. Las células ganglionares me están permitiendo diferenciar uno de otro objeto. Contraste de luz en un punto específico con la luz que hay a su alrededor. Sí, cada uno de ellos tiene una absorción diferente de luminosidad, por lo tanto, unas captan esto, otras captan esto, entonces me están dando ese contraste. Aquí podemos ver que ya nos hacen una diferencia de dos tipos de células, M y P, pero son más. Vamos a ver, hay como 20 y tantas células ganglionares, pero se las describe a estas con mayor intensidad. Veamos las células magnocelulares, detectan el movimiento y cambios rápidos en la escena. Movimiento y cambios rápidos en escena. Entonces, ¿colaboran con cuál de ellas? ¿Con las horizontales o las a máquinas? Su memoria es tan corta como la manga de un chaleco. Ya se olvidaron ahorita mismo. Con las a máquinas, ¿no es cierto? Están colaborando con estas. Claro, ahí le llega, pues, están colaborando con ellas. Bien, las magnocelulares entonces detectan, magnocelulares grandes, detalles finos, pero movimiento y cambio. Las células P, parvocélulas pequeñitas, se encargan de los detalles finos y de la visión del color. Detalles finos, mucho, lo mínimo, entonces detalles entre dos puntos bien cercanos, puedo diferenciar dos cabellos, mucho más finos todavía, ¿no? Hasta donde dé mi agudeza visual. Bueno, me permiten entonces estas parvocelulares detalles finos y de la visión del color. No está descrita en esta tabla, pero tenemos estas, las células K, poliocelulares, involucradas en la percepción del azul. Y un punto aparte no visual, pero que muchos tenemos este problema. No puedo dormir, tengo insomnio, me voy a la cama y mis ojos no se cierran, están más
grandes que un plato. No sé qué voy a hacer. A ver, veamos, sí, ya sabemos que hay, por una parte, ciertas hormonas, alteración de neurotransmisores entre serotonina, adrenalina. Sí, tenemos una muy famosa, se ha vuelto ahora, porque las personas se nos ven, la melatonina, ¿no es cierto? Y salimos a propaganda más de es el citrato de magnesio. Dice que tendrá que ver el citrato de magnesio, porque el otro, el carbonato de magnesio no funciona. Para dormir, bueno, esa es una propaganda extra, no compren, no se ven ustedes. Pero lo interesante es acá, que estas células ganglionares tienen funciones no visuales y están en relación al ciclo sueño-vigilia. Hay uno de estas, se llama IPRGSS, células ganglionares fotosensibles. Fotosensibles porque en inglés es foto con pH, ¿no? Fotosensibles, y contiene melanina, melanopsina, no melatonina, sino melanopsina. No forman imágenes, pero regulan el reflejo fotomotor, la contracción de la pupila, sí, a menor intensidad de luz, ¿qué va a hacer? Más dilatación, por lo tanto va a informar que no hay luz, y de esa manera indirecta va a decir, oye, creo que es hora de ir a dormir. Bien, un reflejo muy interesante, muy diferente, pero interviene en cierta medida estas células al tener estas características. Bien, seguimos adelante porque vamos a continuar mañana. ¿Listo? Bien, entonces hemos estudiado de otra manera, vuelvo a repetir, la estructura sináptica de la retina la hemos estudiado de otra manera, unidad por unidad, pero las hemos ido uniendo en función. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana a las 8 en punto. Hasta mañana, jóvenes.